bien lograda para mí, con muchas giras por Europa. ¿Mm? Pero bueno, él en esa época, en el año 88, él girando con Charlie, bueno, se quedó allá. Acá estaba todo mal económicamente, estábamos viviendo un proceso de hiperinflación y bueno, muchos músicos se fueron para allá, Willy Crook, Melingo, Tito Fargo, Andrés Calamaro, Fito Páez, bueno, se fueron para España, porque acá estaba todo mal económicamente, se editaban pocos vinilos, y bueno, no había muchos teatros para tocar, el rock no era tan popular como puede ser ahora, que es un rock de estadios, de, digamos, La Renga, Los Piojos, eh, callejeros, que tocan en estadios. Eso se fue abriendo después, como, con todo lo que conocemos, ¿no? Con Los Redondos, bueno, ya es historia conocida la evolución del rock nacional. Pero acá en la época de Alfonsín estuvo complicado, y en la época de Menem también, complicado. Complicado para tocar, circuito de pub, circuito de teatros, y bueno, los músicos que ya habían grabado, todos se fueron yendo, ¿no? Por más de Willy Crook y Tito Fargo habían tocado en Los Redondos, pero se fueron a España. Claudia Puyó, mucha Celeste Carballo, muchos músicos se fueron a probar suerte allá a España, ¿no? A Andrés Calamaro le fue bien, por ejemplo, hizo una carrera formidable. Pero Melingo también. Melingo, bueno, primero con los Toreros Muertos y después él hizo un proyecto propio con Pablo Guadalupe, el baterista de los Twists, que también se fue a radicar allá a España, llamado Lions in Love. Después con el transcurso de los programas vamos a pasar, ¿no? Más de la carrera, porque tocó en muchas bandas, Melingo. Pero bueno, en este caso quería recordar la etapa, esa corta etapa que tuvo con los Toreros Muertos, ¿no? Guillermo Piccolini, después tocó con también Roberto Petinato, también se fue para allá, se fue a radicar a España. Ahí armó Pachuco Cadáver con Piccolini. ¿Eh? También un buen proyecto quizás más under, más on the wire, bueno, más post-punk. Un buen proyecto ese de Piccolini con Petinato. Pero bueno, el caso de Melingo, también, la parte que estuvo en España, también muy bueno estuvo. Porque con Lions in Love también, junto con Willy Cruz, Pablo Guadalupe, después Piccolini también, hicieron buenos discos, incluso giraban por allá, tocaban. Bueno, el otro día posteó ahí el español Bunbury, posteó que él hacía giras con Lions in Love, digamos, en la época de la banda de él. Eh, Así que tomó conocimiento de Melingo en la época que giraba con Lions in Love, que había armado Lions in Love allá en España. Un buen proyecto musical, también bastante a la avanzada. Un proyecto más hip hopero, tecno si se quiere, eh, con mucha movida tipo Manchester, lo que se estaba escuchando allá en Europa. ¿Eh? Y bueno, y hoy arrancamos con... El otro día habíamos traje el vinilo de el primer disco de los Twists, el primer disco de los Twists, La dicha del movimiento, y hoy pasamos 3 temas de Cachetazo al vicio, Cachetazo al vicio también, un disco muy satírico, reflejando lo que pasaba en la época, con la policía en la calle, si te enganchaban con un porro, y bueno, con el costumbrismo que había en esa época, porque también el segundo tema era Acuarela homosexual, también los baños de las estaciones de trenes, bueno, el costumbrismo de la época, y los Twists reflejaban mucho el lado, en forma satírica, el lado oscuro o lo que se quería esconder bajo la alfombra.
Y bueno, ahí habla mucho de eso, qué sé yo, de un policía que no lo lleva preso porque también es homosexual, qué sé yo. Muy en joda, pero con buena música, pero con letras muy satíricas. Bueno, ahí habla del Faso, uno que le pegó mucho y bueno, en vez de parar un colectivo paró el patrullero, cosas así como satíricas, pero hablando de lo que pasaba en ese momento, que te llevaban por cualquier cosa. Y bueno, eh, con letras muy zarpadas para la época, con todo el lunfardo de la época. Y si se quiere, lo que pasaba, lo que pasaba en la calle, a un joven en la calle lo que veía, nos teníamos que cuidar de todo en esa época. ¿eh? Ibas a un boliche a Capital y te tenías que cuidar de que no te planten o que toxicomanía no te haga trampa, digamos, queriendo ver si consumías. Y bueno, buches de la policía de drogas peligrosas sacándote a mentira verdad, a ver si querías comprar, si no, en los boliches de Capital eso era terrible. ¿Mm? Uno que por ahí estaba acostumbrado a los boliches de acá, cuando iba a Capital se daba cuenta enseguida la diferencia que había, ¿no? Allá era la Policía Federal. Y bueno, te llegaban a enganchar, era tremendo. Tremendo lo que te podía llegar a pasar. No tanto por ahí que te plantaran, ¿no? Pero si te enganchaban, si vos querías comprar, entrabas. Toxicomanía en esa época estaba full. Tenían que llenar los calabozos, tenían que llenar los edictos y las causas también tenían que hacer. Así que época jodida para los jóvenes. Y por más que estuviéramos en democracia, los vicios de la mano de obra desocupada, digamos, de la dictadura militar, todavía estaban. Y te tenías que cuidar de todo, de la represión, de todo. La calle era una selva. Así que bueno, muy bien reflejado. Y cuando fue a España, lo mismo, reflejando la sociedad, lo que él estaba viendo ahí en España. También estarían, por más que ellos tuvieron la nueva ola, creo que se llamó, el destape español, tuvieron la época de su destape español, como fue acá la primavera alfonsinista. Bueno, fue algo parecido. La primavera alfonsinista de acá tenía mucho del destape español, pero la parte, digamos, del franquismo lo trataban de... Era muy difícil porque los tipos, era una dictadura que fue a sangre y fuego, que se impusieron, como acá, pero bueno, acá por ahí engañando a la sociedad, ¿no? Allá no, allá lo sufrió la mitad de la población. Perdieron una guerra, perdieron su familias enteras, bueno, fueron diezmadas, y bueno, se tuvieron que escapar, tuvieron que rajar a estos lugares o al exilio. Bueno, pasó también, pero eran más, en la época de militares, eran más a través de delaciones y gente que estaba por ahí en la guerrilla o en partido de izquierda o en los sindicatos. Eso era lo que querían eliminar, y por ahí el pueblo común por ahí un poco zafó, ¿no? Allá no, allá vos estabas de un bando y del otro, y bueno, si no estabas con Franco, eras boleta. Así que bueno, en joda, para seguir un poco con la carrera del gran Daniel Melingo, bueno, su paso ahí un poco por España. Después vamos a pasar la Yo Sin Love y la parte solista de él también, ¿no? Así que bueno,
un poco recordando, siguiendo el recuerdo de Melingo. También Cachetazo al Vicio, un disco del año 1984 de los Twists, también muy buen disco. En este caso la agrupación era Gonzo Palacio en saxo, Rolo Rossini en batería, Cano en el bajo, y Melingo y Cipolati estaban en guitarra. Ya en el segundo disco no estaba Fabiana Cantilo. Estuvo en la Dicha del Movimiento, ese gran disco que repasamos también la semana pasada. Los discos de los Twists también, un discazo el que viene después también, vamos a pasar. La Máquina del Tiempo también tiene cada tema, también con un poco de innovación musical con aires más modernos. Pero bueno, eso fue un poco Melingo en España, con los Twists del segundo disco. También vamos a repasar su etapa con Charlie, por supuesto, y con los Abuelos. Bueno, una gran carrera que nosotros siempre pasamos en dos aviolas, pero bueno, vamos a seguir recorriendo, más ahora que lo tenemos que seguir recordando a Daniel Melingo. Así que ahora, bueno, seguimos con la continuidad un poco de heavy metal, vamos.